Hola, ¿cómo están? Ya, miren, les cuento. Vamos a representar este sistema como diagrama de bloques y aparte de eso lo vamos a simular. Pero para eso tenemos que darnos características. Entonces vamos a trabajar con un transmisor de nivel. En este caso aquí yo le coloco una extensión, pero es por un tema de que estaba pensando en un transmisor de nivel capacitivo. Eh, Va a entregar una señal de 0 a 10 volts configurable. Va a ser medido de 0 a 100%. Va a mandar una señal, una señal al controlador. Esta señal la va a leer y el controlador lo va a meter en un algoritmo de control PID y lo va a enviar a las válvulas. Entonces vamos a tener dos válvulas. Resulta que vamos a tener dos válvulas por un motivo, porque estamos pensando en una estrategia de control con actuadores en paralelo. Entonces, cuando nosotros pensamos en una estrategia de control con actuadores en paralelo, lo que pensamos es que, por ejemplo, si yo tengo un set point de 70 eh, y yo tengo dos válvulas, lo óptimo sería, por ejemplo, dar full estas dos válvulas hasta, por ejemplo, el 40% del estanque y desde ahí en adelante dejar solo una y que empiece a regular solamente sobre una de estas válvulas. Entonces, este controlador tiene una lógica de control programada aparte del PID para poder tener lo que es una actuación en paralelo de estas dos válvulas sobre este estanque. Vamos a utilizar un controlador que va a enviar una señal de 0 a 10 volts a ambas válvulas y las válvulas van a tener eh, caudales de salida de 200 centímetros cúbicos por segundo máximo. Eso es lo que estamos proponiendo para este ejemplo. Entonces, este es un esquema bastante simple y primero démonos características. Estamos pensando en un sistema real. Entonces ya, el transmisor de nivel va a tener como entrada 0 a 100%. Eso quiere decir que es lo que es capaz de leer. Y la salida del transmisor va a ser una señal de voltaje de 0 a 10 volts, configurada. Vamos a tener dos válvulas que van a tener como entrada una señal de control de 0 a 10 volts. ¿Por qué entrada en las válvulas? Porque en el fondo con estas señales vamos a controlar. Y la salida va a ser el caudal. En otras palabras, la válvula completa es un bloque donde nosotros vemos claramente que acá tenemos la señal de control y por acá sale el caudal. Luego desglosemos el PLC. El PLC primero tiene varios elementos adentro. Tiene, por ejemplo, un conversor análogo digital, que en este caso vamos a tener una señal de voltaje de 0 a 10 volts, que es lo que va a poder leer. Y este convertidor va a convertirlo en un registro interno del PLC de 0 a 1000. Puede ser cualquier número, depende del equipo. En realidad, equipo del. Incluso un PLC podría tener, por ejemplo, según el módulo, algunos módulos podrían tener cuentas configurables, mientras que otros módulos podrían tener cuentas fijas. Por lo tanto, es dato técnico, igual que los 0 a 10 volt. Estamos utilizando 0 a 10 volt porque es un dato fácil de manejar para el ejemplo, igual que los 0 a 1000 cuentas. Luego vamos a tener, ¿cómo se llama? Eso debería decir R, una ecuación de la recta o acondicionamiento de señal, que lee el registro que está llegando, esto que nos mandó el transmisor y que llegó al PLC, que pasó por el conversor ADC y resulta que nos va a entregar las cuentas representativas. Ya. Resulta que nosotros tenemos que tomar estas cuentas y convertirlas de nuevo al nivel, porque en el fondo lo que vamos a hacer es leer nivel, lo pasamos por el transmisor lo envía al PLC, pero lo envía en forma de voltaje. El PLC lo recibe con un hardware que es el conversor análogo digital y lo deja en un registro interno. Pero ese registro yo tengo que tomarlo. ¿Para qué? Para volver a leer nivel. Eso depende mucho del PLC. Hay PLC que pueden trabajar con registros flotantes y otros que pueden trabajar con números enteros. Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado y definir muy bien cómo vamos a trabajar. Pero vamos a asumir que en este caso el PLC es capaz de trabajar con registros flotantes para hacernos el trabajo más simple. Luego vamos a tener un PID.
Y el PID resulta que está después del comparador. Y este PID resulta que siempre va a estar leyendo una señal de error que va a ser de menos 100 a 100% como valores extremos. ¿Por qué valores extremos? Porque tenemos la posibilidad de que yo ponga un set point de 0 y que esté leyendo 100. O sea, en otras palabras, tengo 0 menos 100. Me da menos 100. O tengo la posibilidad de que yo haya puesto un set point de 100% y esté leyendo 0, por lo tanto tengo 0. Entonces, hemos decidido cubrir todo el rango de error, 0 100%. Y las cuentas, vamos a colocar de 0 a 2000 cuentas. Y eso impacta directamente porque depende del PLC, hay que verificar que las cuentas del PLC de salida a lo mejor tenemos que colocarle límite al integrador. Ahí ya depende netamente del PID que ustedes tengan en el equipo. Pero uno puede configurar, por ejemplo, con límites el registro de salida, aparte de los registros de sumatoria de la integral, dentro de los PID de los sistemas. ¿Ya? Entonces, este dato hay que tenerlo en cuenta. Ahí tiene que estudiarlo por su cuenta. Ya, luego vamos a tener dos DAC porque tenemos dos válvulas que no van a estar funcionando siempre. Entonces, o sea, no van a estar siempre funcionando juntas. Entonces, ambas van a tener, por ejemplo, ambos DAC van a darme de, ¿cómo se llama? Van a trabajar de 0 a 2000 cuentas. Y estos DAC lo que hacen es tomar la información que entrega el PID, que es una cuenta digital. O sea, esta cuenta digital que entrega el PID entra al DAC. Entonces yo esta cuenta la tengo que la tengo que sacar al físico. Para sacarla al físico, obviamente que es lo que estoy usando, en este caso estoy utilizando señales de voltaje de 0 a 10 volt en ambas. Y finalmente defino que tengo un estanque que vamos a decir que tiene un caudal de entrada que va a ser de 0 a 400 realmente, pero eso depende del tramo. Por ejemplo, hasta el 30% vamos a tener de 0 a 400 porque podemos tener las dos válvulas activas, pero sobre el 30% solamente vamos a tener una válvula activa, por lo tanto el caudal va a ser de 0 a 200. En este caso la función de transferencia se tendría que hacer sobre solamente una válvula activa porque cuando esté llegando al set point solamente una válvula va a estar activada. Y la señal de salida del estanque es en este caso el porcentaje de llenado que tenga. Entonces, el estanque claramente recibe un caudal que puede variar según la cantidad de válvulas, o sea, de 0 a 400 máximo. Y tenemos una salida de 0 a 100%, que es lo que yo leo obviamente con el transmisor y envío y hago una retroalimentación completa. Entonces, para eso, vamos a explicar un poco la forma del PLC. El PLC es todo esto, desde la perspectiva que lo armé ahora. O sea, pensemos que el setpoint se digita, por lo tanto es externo. El PLC siempre tiene un bloque PID. Este PID en este caso, según la configuración, uno le puede ingresar setpoint y uno le puede decir en qué registro de memoria está entrando la variable que voy a utilizar como señal de retroalimentación y le indica a qué registro va a salir. Puede ser directo o no. Habitualmente la resta uno no la hace. Si uno tuviera, por ejemplo, un microcontrolador PIC, tendría que hacer la resta, pero en este caso no es necesario, porque esta ya es parte de la funcionalidad completa que va a traer el PID y el PLC. Luego, esto lo dibujamos aquí en morado. Vamos a tener un par de partes, por ejemplo, las que están en verde son los DAC y ADC. El DAC y los DAC y los ADC son dispositivos físicos, son electrónica que está dentro del PLC y en este caso el DAC permite convertir las cuentas digitales a una señal análoga y el ADC permite convertir la señal análoga en una cuenta digital para que el PLC la interprete. Lo que está en rojo, esto, esto y esto, es lógica de programación. Hay lógica de programación que acá está pensada para simular el efecto del PLC, que es por ejemplo todo esto. Y hay una lógica de programación que igual deberían hacer porque depende de lo que ustedes vayan a medir. O sea, no es lo mismo. Si yo quiero, por ejemplo, poder saber lo que voy a medir, o sea, si quiero saber que estoy midiendo caudal, por ejemplo, y estoy leyendo
10 litros por minuto, debería yo tener aquí a nivel de programación una función matemática escrita en el PLC que me entregue eso. Y esa ecuación debería estar apuntando un registro que va a leer el PID. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es una pregunta o if else que es principalmente para trabajar con estos dos bloques. Este es un bloque if que representa un poco la lógica de programación. ¿Por qué? Cuando uno está programando un equipo de control, las salidas, cuando ustedes mandan un dato de salida, la salida queda retenida. Y a menos que ustedes a menos que ustedes cambien la salida no va a cambiar. Entonces, para simular eso, utilizamos este if menor que 30, que me activa en este caso dos etiquetas que se llaman goto. Ustedes las pueden buscar por goto en el Simulink, así como el if. Aquí las dejé de esa forma para que la etiqueta A entrara a esta acción y la etiqueta B entrara a esta. Entonces, si es menor que 30 va a la etiqueta A, y si es mayor que 30 va a la etiqueta B. Entonces, si es menor que 30, aquí colocamos la condición que va a ocurrir, entonces lo va a mandar a este bloque, que tiene una entrada de una función de MATLAB, que le colocamos xpid1. Y en este caso, cuando sea menor que 30, aquí el dato de la cuenta del PID va a pasar directamente hacia el bloque. Y si no, ¿qué es lo que va a pasar? No va a pasar, va a quedar el último dato que haya estado acá. Entonces esto lo deja retenido. Entonces, mientras el nivel va subiendo, va a estar mandando datos por este lado, por xpid1, a través de este bloque que dice que si el nivel es menor que 30. Cuando pase el 30%, va a activar este, que lo manda a xpid2, que es un parámetro interno de esta función. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que este DAC o esta cuenta de PLC queda pegada. Debido a que ya no se activa, este quedó pegado en un valor fijo. Mientras que este empieza a incrementar. Ya, entonces con esto se logra la retención que vamos a querer a futuro. Entonces, con este bloque PID, ¿qué recibe? Recibe el valor de las cuentas según las condiciones de activación. Acá recibe, por ejemplo, el nivel que se ve desde acá. Y esa señal de activación va a salir a 2 DAC. Entonces, estos DAC ya están calculados según su salida y las cuentas que trabajamos y están referidas acá. Por ejemplo, si el nivel es menor que 30, significa que la información está pasando por acá. Y me dice, si el nivel es menor que 30, yo tomo la información de PID1 de acá y se la mando a B1 y se la asigno también a B2. Por lo tanto, B1 y B2 inicialmente tienen las cuentas de este lado. Por lo tanto, están los dos DAC mandando una señal, por lo tanto estarían las dos válvulas activadas. Cuando suba yo, cuando suba el estanque y pase los 30, acá, aquí por ejemplo, va a mandar, también va a seguir mandando esto, pero fíjense acá, vamos a mandar, a B1 va a mandar el XPID1, el XPID1 viene del if, pero resulta que este valor ya no se está cumpliendo, por lo tanto, este valor de acá quedó pegado, o sea, ya no siguió incrementando y quedó ahí. Entonces es como que la válvula, en este caso, ¿qué va a pasar? Como este valor quedó pegado, ya no va a seguir subiendo. Pero este valor, resulta que este ahora sí está cambiando, porque está subiendo las cuentas de este, por lo tanto, ahora empieza a regular. Pero ¿cómo va a empezar a regular? Va a regular solamente sobre esa. ¿Por qué? Porque resulta que B1, si se dieron cuenta, es menor que 30 y cuando yo ya me estoy acercando al set point, que en este caso va a ser de 60, este valor va a estar fijo. Probablemente va a estar al tope de la válvula. Y mientras tanto, este valor del XPI2 que viene de este lado va a estar variando. Y como va a estar variando, esta va a ser la válvula que va a estar, ¿cómo se llama? Abriendo y cerrando su apertura para ajustar el caudal necesario para llegar al nivel. Entonces, cuando ustedes hacen esto, esto se va a este DAC y a través de este sistema tenemos, por ejemplo, cómo podríamos modelar un PLC con diagrama de bloque y cómo podríamos simular, de hecho, la lógica de control para simular la estrategia de control con actuadores en cascada.
Ahora, por ejemplo, les voy a mostrar el esquema completo que vamos a ver ahora. Este esquema completo, por ejemplo, tiene toda la lógica hasta acá. Acá, por ejemplo, vemos las válvulas. Tienen una ganancia estática de 20, un tau de 3 segundos. Estaba pensando en que las válvulas realmente tienen tiempos de reacción dependiendo del diseño. Pensé en válvulas que se demoran en llegar Imagínense que está completamente cerrada y uno le manda 5 volts para que abra la mitad. Por lo tanto, estoy pensando que en 10 segundos ya esté más o menos estable. Ahora, esto estaría estable si es 4 tau. En 12 segundos ya se debería estar en el valor que se haya, el valor que haya mandado el DAC. Aquí, por ejemplo, justo este punto, ya aquí terminamos la parte del PLC y nos metimos con las válvulas. Estos son saturadores, están entre 0 y 200 para simular la limitante de que el caudal no se puede exceder. Resulta que estos dos caudales están entrando al estanque, por lo tanto el estanque es todo esto, donde está entrando el caudal y se están sumando. Y llegan acá. Este estanque tiene un tau de 200 segundos, por lo tanto va a ser bastante lento. Solamente como prueba el PID se sintonizó de forma lenta. Y ahora vamos a ir a la simulación. Entonces, ustedes pueden ver acá la simulación. Le vamos a dar play y vamos a estudiarla un poco. Y aquí ya hablamos de la lógica de control. Vamos a ver las cuentas del PID primero. Quiero que se den cuenta, acá en el gráfico, que este gráfico amarillo representa nivel menor que 30 y mayor que 30 es en azul. ¿Qué pasó aquí? Cuando era menor que 30, la salida de cuentas, la lógica, me activó esto. O sea, en otras palabras, el gráfico amarillo representa el comportamiento de esa cuenta del PID, que es lo que vamos a pedir para hacer la retención. Mientras que el gráfico azul representa la cuenta del otro, cuando yo me paso de un nivel de 30. Y fíjense que, ¿qué es lo que va a pasar con la cuenta 1? La cuenta 1 va a quedar pegada, mientras que la cuenta 2 va a seguir creciendo porque es como la que vamos a estar trabajando. Pero recuerden que siempre van a estar llegando, estas dos cuentas tienen mucho impacto. Ahora, por ejemplo, si yo abro esto, después de que sale del, ¿cómo se llama? Del bloque de MATLAB Function, estas cuentas PID están a la salida para mostrar la retención. Entre este punto y este punto está este scope. Y es para mostrar esa retención que ocurre, que o actúa una o actúa la otra cuenta. Pero acá hicimos el arreglo a través de una función matemática, que es esta. Y podemos ver claramente, vamos a ajustar un poco esto porque se movió. Y podemos ver que la válvula 1 siguió este comportamiento. La válvula 2 también. ¿Por qué? Porque inicialmente el PID está afectando las dos válvulas antes del 30%. Por lo tanto, las regula de igual forma. Entonces les va a mandar las mismas cuentas. Pero después de eso, la válvula 1 ya no puede seguir subiendo. ¿Por qué? Porque sobre 30 solamente va a actuar sobre la válvula 2 y la válvula 2 por lo tanto va a seguir subiendo sus cuentas y la va a regular. Pero si ustedes se dan cuenta, estas cuentas están afectando los caudales. Entonces, cuando ustedes ven estas cuentas que están justo acá, están antes de los DAC, nosotros después podemos ver, por ejemplo, las señales de control que llegan a las válvulas. La salida de los DAC, las válvulas, y aquí tenemos las señales de control. Si vemos bien, aquí por ejemplo una señal de control quedó en 5 y tantos volts, quedó pegado, mientras que la otra empezó a variar hasta que empezó a regular de acá y al final, después de 1500 segundos ya quedó fijo. Y acá por ejemplo ustedes tienen los caudales. Esto es para una muestra, por ejemplo estamos viendo el caudal de una válvula, el caudal de la válvula 1, de la válvula 2 y el caudal total. Ya, entonces si ustedes se dan cuenta, inicialmente los caudales fueron iguales en cada, aquí tenemos caudal válvula 1, válvula 2 fueron iguales, pero sobre el 30 resulta que la otra quedó fija, por lo tanto quedó con un caudal constante, mientras que la válvula 2 empezó a variar. Y si nos damos cuenta, esta es la válvula total, o sea, así en esta curva, la que está en naranja, nos muestra cómo varió todo el caudal.
que en el fondo el caudal máximo que alcanzamos fueron como 230 aprox, y llegamos al final aquí a un caudal de 200. Y aquí por ejemplo vamos a mostrar el scope, y este scope lo que muestra es la salida, o sea, en otras palabras, ya pasamos por los caudales, aquí tenemos la salida de la planta. Aquí vemos por ejemplo el set point, y aquí vemos por ejemplo cómo se comportó el estanque. Entonces la verdad es que hasta antes del 30% estuvieron funcionando las dos válvulas, y después solamente funcionó una. Es una curva bastante suave debido a que se consideraron las dos válvulas de igual comportamiento. Aquí ustedes, por ejemplo, pueden apreciar también que están el transmisor de nivel, los ADC, todo. Ustedes podrían, no sé, cambiar las cuentas cambiar el tuning del PID. Si ustedes, por ejemplo, quieren ver dónde están algunas cosas y quieren, por ejemplo, los goto, ustedes escriban goto en las librerías de MATLAB y les aparece goto y from, que son estas etiquetas de acá. Si ustedes quieren el if, ustedes simplemente escriben if y les va a buscar las librerías. Entonces hay que buscar, por ejemplo, if, ¿cómo se llama esto? If action. Entonces aquí, por ejemplo, encuentra esa librería. Si quieren el MATLAB function, escriban function y les va a mostrar la librería de funciones. El saturador yo lo saco de, a ver, habitualmente está aquí o está en continuous, a ver, veamos, pero siempre lo encuentro por acá. Bueno, voy a escribirlo mejor. Ok, un pequeño percance. Ah, ya, aquí está, lo escribí mal, saturación. Ya, hay un inglés muy bueno, ya. Entonces, con esto ustedes pueden hacer la simulación completa de esto, y la idea es que copien el código que ahí está, lo pueden trasladar, que hagan el bloque igual y que hagan el ajuste fino, y que más que averigüen, que se den cuenta que todas estas funciones de transferencia tienen como condición que están tomando los datos reales de la planta, o sea, estamos tomando las señales de voltaje, los caudales, todo. Por lo tanto, esta es una explicación simple. La idea es que ustedes puedan simular esto y que puedan entender cómo llevar algún diagrama de un proceso real a un diagrama de bloque, entendiendo que la complejidad de el sistema va a hacer que el diagrama de bloque sea más complejo, porque por ejemplo aparecen cosas como lógicas de control que hay que simular. Hasta luego, que estén muy bien, chicos. Nos vemos.